Bueno, gloria a Dios. Yo había anunciado el viernes pasado que hoy iba a ser la última entrega de la serie de obediencia y temor de Dios. Pero hoy, estudiando y viendo, tengo mucho que decir y he pedido a los pastores un día más, así que el viernes que viene será la última. ¿Amén? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Muy bien. Allí vamos. Muy bien. Creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy especial. No lo creo, es especial. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Yo estaba mirando hoy a este hombre que han ordenado papa y fíjense que él no tiene jefe, él es más que cualquier rey, que cualquier presidente, ¿no? Digo, ¿qué será cuando el Señor venga con toda autoridad? Dios mío, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con la potencia de los cielos conmovidas. Dice Hebreos que en otro tiempo Dios ha hablado a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo, ¿no? Esto es tremendo y yo quisiera hoy traer esta palabra. La traigo con mucho temor, hermano mío, porque hasta a mí me ha hecho pensar mucho. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque podemos estar aquí. Gracias por la intimidad que nos das en el corazón con tu presencia, Señor. Qué maravilloso ese sencillo versículo que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos, Señor. Qué seguridad, qué fortaleza, qué amor. Amén. Señor, yo te ruego que tú nos bendigas para que esta palabra pueda tocarnos el corazón y pueda tocar el corazón de muchos que la escuchen, Señor. Te ruego en especial para que aquellos que escuchen la grabación, para que también sean tocados y sean bendecidos. Primero voy a hacer un pequeño resumen de las entregas anteriores, ¿no? Acuérdese de que oír y obedecer son sinónimos en la Biblia. O sea, la palabra obedecer se traduce de una palabra que significa oír con atención, oír con inteligencia, oír con deseo de saber caminar bien. ¿Amén? Esa es la palabra obediencia. Obediencia es entender de que lo que Dios nos está hablando es lo que necesitamos para poder caminar el camino de la libertad, el camino de la gloria y el camino del cielo, el camino de la cruz y el camino hacia Él. ¿Amén? Hay un propósito final en Dios de que nosotros seamos como Cristo, que el carácter de Cristo esté en nosotros, que podamos ser como Él, vivir como Él, pensar como Él y actuar como Él. ¿Amén? Desobedecer, lo hemos leído en varios versículos, si se acuerdan, es menospreciar la palabra de Dios, es echar a la espalda, es no hacer caso, es que te entre por aquí y te salga por acá. Las consecuencias son millones, ninguna de ellas es buena. ¿Amén? Otra de las lecciones que hablamos fue de la luz. Jesús dice, el que quiere andar en la verdad viene a la luz, para que vea que sus obras son hechas en Dios. Cuando queremos obedecer a Dios,
Tenemos fallos, claro que tenemos fallos. Por eso justamente Dios nos da los mandamientos y nos da el poder para poder guardarlos, para poder vencer nuestros fallos, para poder caminar en pos de nuestras debilidades y vencerlas. Amén. Por eso dice Jesús, los que vienen a la luz es porque quieren que sus obras sean hechas en Dios. Los que tienen el corazón abierto, que son sinceros delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Otra cosa que hemos leído también de Corintios, que hemos hablado, que la obediencia a la palabra de Dios derriba fortalezas y argumentos. ¿Se acuerdan de esto? Que hablamos de los complejos, de todas estas cosas, que arrastramos. La palabra de Dios derriba, esas son las armas de nuestra milicia, que cuando obedecemos nos hacemos cada día más libres. El camino del justo como la luz de la aurora, que su luz va en aumento. Amén. También hemos leído que purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. Somos llamados a ser puros. ¿Amén? Acuérdese del oro. El oro, yo ahora tuve que comprar un anillito de oro para regalarle a mi señora, que lo habíamos perdido los dos. Así que estuve buscando oro, ¿no? Y bueno, hay de 9 quilates, de 18 quilates, de 24 y hay más todavía, ¿no? La diferencia es la pureza, justamente, ¿no? Cuando más horno tiene el oro, más puro es. Nosotros estamos llamados a ser puros. Y dice la palabra en Juan que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. La pureza profunda del corazón. Ahí, una sola cosa, Jesús, santidad. Palabra santa, el buen corazón. ¿Amén? Y lo último que hemos visto en la clase anterior, que Jesús dice, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. ¿Amén? Muy bien. Hoy yo quiero traer parte del Sermón del Monte. Ruego a Dios para poder explicar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero tengan en cuenta esto, hermano mío. El que estaba hablando era el Señor. Cuentan los comentaristas, los que saben, los arqueólogos y todo eso, que era una ladera de un monte donde se puso el pueblo y él se puso abajo a hablarles, ¿no? Que los que estaban más cercanos eran los discípulos, pero que le habló a toda la gente. Pero ¿quién es el que está hablando? ¿No? Es el Señor de la gloria, es el Verbo de Dios, el unigénito del Padre, el Santo de Dios, el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, es el Todopoderoso, el verdadero, el Santo, el que ordena las galaxias, el jefe de todos los ángeles. Es maravilloso la persona que vino a hablarnos. Se hizo carne para hablarnos. Por eso le dije al principio, Dios dice, en Hebreos dice, Dios ha hablado muchas veces a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Es Dios quien nos está hablando. Y Él trajo unos valores que son los valores de Dios. Él trajo unos valores para que nosotros aprendamos a corregir nuestra forma de valorar las cosas, para darle valor a lo que Él nos dice. Porque no solamente es lo que Él diga, sino que además es su palabra, y su palabra tiene respuesta. Es como la lluvia que produce pan al que come y semilla al que siembra. ¿Amén? Es una palabra que es un consejo, pero el consejo va con la autoridad de la palabra, que es una semilla que penetra en el corazón y da fruto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Muy bien. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por el cierre del Sermón del Monte. Escuche esto. Este es un versículo que da miedo. No todo, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No entrará. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No mi voluntad, no lo que me parece, no lo que quiero, la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día,
Hermano, está establecido que el hombre muere una vez y después de todo el juicio, ¿no? Así que cuando estos se levantaron y fueron delante del trono de Dios, fueron con una esperanza fallida. Pensaban que Dios iba a decir, estos son los campeones, estos son los que vienen, ¿no? ¡Wow! ¡Qué desastre! Señor, Señor, en tu nombre, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Confesaron a Cristo? Sí. 2 veces. ¿Hicieron milagros en su nombre? Sí. Obraron y tuvieron éxito. Obraron y tuvieron éxito. ¿Conocían de Cristo? Claro que conocían. Pero conocían de Él, pero no lo conocían a Él. Echaron fuera demonios, pero nunca echaron sus propios demonios. Hicieron milagros, pero los milagros, según la palabra de Dios, fueron obras de iniquidad. Hacedores de maldad. Oh, apartaos de mí. El Señor jamás le dirá, apártate de mí, cuando nos dice, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados. El que viene a mí, no le echo fuera. Nunca le conocieron, nunca le tuvieron en el corazón. No es el valor de las cosas que podamos haber hecho exteriormente o religiosamente. Nunca tuvieron estos el sentimiento de perdón en su corazón, nunca tuvieron intimidad con Cristo, nunca se deleitaron en su presencia, nunca le adoraron en espíritu y en verdad, nunca nacieron de nuevo. ¿Amén? ¡Buah! En aquel día tenían esperanza. Bueno, el Señor, acá estamos. Llegamos nosotros, las últimas Coca-Colas del desierto. ¡Wow! Apartaos de mí para siempre. Para siempre. Esto es ir al infierno desde la puerta del cielo. Es terrible, hermano. Esto me llevó al próximo mensaje. El mensaje que viene será cuando rindamos cuentas delante del Señor. Cada uno. Pero esto es tremendo. Es un versículo que dice, wow, Señor. Desnuda toda la religiosidad, toda nuestra obra externa sin que el Espíritu Santo realmente nos guíe en el corazón. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Cómo nos guarda? Por eso dije al principio, qué precioso que es, Señor, ese versículo tuyo que dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué testimonio es saber de que aunque no pudiéramos hacer nada y estuviésemos solos? Yo estuve en un tiempo, nunca dejé de hacer cosas, siempre estuve predicando en las iglesias, pero hubo 4 años que pasé de depresión. Y Dios me habló a través, creo que lo conté, de una planta en un programa de Natural Geography. Habían descubierto una flor nueva en el Amazonas. Y los hombres estaban, ¡wow, qué linda flor! Y todos hablando de esa flor nueva que habían descubierto. Y Dios me habló ahí, me sacó de la depresión. Me dijo, esa flor existe para mí. Siempre dio su olor, siempre dio su color, porque lo hace conmigo y en mí tiene su delicia. ¿Amén? No necesita más nada, la flor no necesita más nada. Ninguno de nosotros necesitamos más que a Cristo. Y si Dios quiere que hagamos algo en su nombre y por su espíritu, gloria a Dios. Y lo haremos con gozo y con alegría, como lo hacemos hace 50 años. Pero lo externo nunca será la seguridad. Nunca será mi seguridad el haber hecho cosas. Nunca será mi seguridad el haber confesado el nombre de Cristo. Mi seguridad es mi intimidad con el Espíritu de Dios. Es mi intimidad con Cristo, es mi oración, es mi delicia.
Es ese gozo del corazón inefable. Es esa alegría que brota del alma. Cuando yo estaba ahí internado, que estaba desesperado, dije, bueno, me voy con el Señor, no me hago más nada. Y vino Dios con ese gozo, con esa presencia, con esa alegría que superó todo lo que jamás sentí en mi vida. Dije, wow, Señor, qué maravilla es estar contigo, qué maravilloso es Él. Amén. Pero este versículo lo pone el Señor en el cierre del Sermón del Monte, mostrando la importancia de obedecer. Después de eso dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Esto ya lo leímos, ¿no? Vinieron ríos y golpearon, pero está sobre la roca. No se va a caer. Está Cristo ahí, ¿está bien? Pero el que no edifica sobre la roca de la eternidad, el que edifica en su presunción, en su criterio, y no edifica sobre lo que Dios está haciendo en su corazón, pasará esta esperanza fallida. ¿Amén? Es tremendo. Muy bien. Estos el día del juicio hicieron abierta confesión, emprendieron servicios, estos son apuntes míos, y obtuvieron éxito, no fueron rechazados, o sea, Dios no les puso impedimento. Qué triste que Dios no te ponga impedimento. Es que Dios no te tiene en cuenta. Seguí. ¿Está bien? Echaron demonios, pero no de ellos. Buscaban maravillas, pero no lo esencial del Evangelio, que es el amor. Yo puedo tener la fe de trasladar los montes al mar, puedo tener conocimiento, toda la profecía, toda la teología, ser el mero de todo lo, y que no me sirve absolutamente de nada si no sé amar. ¿Amén? Nunca os conocí, nunca lo buscaron. Saben mucho de mí, pero no me conocen a mí. Es un desastre. Entonces Jesús, el verbo de Dios, Dios hecho hombre, estaba ante una multitud y empezó a enseñarles este famoso sermón del monte, que yo les ruego, no tenemos el tiempo físico de poder hablarlo todo. Léalo, 5, 6 y 7 de Mateo, léalo, cómaselo. Yo voy a tratar, en principio, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es felicidad. Esto es algo que nosotros no logramos concebir. Porque la palabra de bienaventuranza o feliz, es la misma palabra, está diciendo Jesús, ¿querés ser feliz? El que es feliz es el que hace esto. Nosotros buscamos la felicidad en pasarla bien, ¿no es cierto? Queremos tener muchas cosas, estar en la pileta, tener una copita de cava y no, estar de fiesta todo el día. ¡Ay, qué felices! Tener muchas cosas, tener un buen auto. Esa es la felicidad del mundo. Pero el concepto, no el concepto, porque no es solo un concepto, es la felicidad que Dios pone en el corazón. Dios produce felicidad. Cuando vivimos estas cosas, produce una felicidad inmensa. Por eso el Hijo de Dios es feliz. Por eso Pablo podía decir, regocijaos en las pruebas. Y otra vez os digo, regocijaos en las tribulaciones, ¿no? Porque hay un gozo que produce el Señor cuando vivimos por Él, para Él y en Él. ¿Amén? Felices los pobres de espíritu, en versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a leerlo, después voy a aclarar algunas cosas. Bienaventurados los que lloran o los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Qué maravilla! Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué maravilla, ¿no? Ahora, ¿es Dios hablando? Es Dios hablando, ¿no? ¿Qué es lo primero de la lista que Dios pone? Pobre de espíritu. Digo, wow, Señor. La humildad es la característica que el Señor pone ahí. Pobre de espíritu no es aquel que dice, ay, pobrecito de mí, que no puedo hacer nada, que no tengo ningún don. No, ese es un ególatra mentiroso y fiacoso. El pobre de espíritu es aquel que dice, arrodillado al lado del fariseo, y no levantaba su rostro al cielo y decía, sé propicio a mí, pecador. El pobre de espíritu es Job, que teniendo muchísimas riquezas y perdiendo todo y sus hijos y todo, puso a adorar a Dios y dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Pobre de espíritu es el que reconoce que nada puede hacer sin Jesús. Nada, que lo necesitamos para todo. El pobre de espíritu es el que reconoce esa necesidad espiritual tan preciosa de saber de que no puedo caminar si Él no está a mi lado y si Él no me guía mis pasos. ¿Amén? El pobre de espíritu es un dependiente de Dios. Eso es maravilloso. Maravilloso. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Porque los pobres de espíritu hacen la voluntad del Padre. Están aferrados a querer caminar en pos de Dios, en hacer su voluntad, caminan en humildad. Derriban su orgullo, como dice el Salmos 9, David, que dice, Señor, presérvame de mis soberbias, que no se enseñoreen de mí, ayúdame, porque he escogido caminar el camino de verdad. Amén. Pobre de espíritu, qué maravilla. Estos son como diciendo, Señor, sea así y será feliz. Hay felicidad en esto. El Señor lo dice, hay felicidad. Bienaventurados los que lloran, los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Llorar no significa llorar como los que lloran en los velorios que los contrataban, o que lloremos por nuestros caprichos, o que lloremos porque no tenemos lo que queremos, como un nene, ¿no? Porque podemos tener muchos años, pero ser como un nene y ponernos mal. Está hablando de llorar cuando lloramos por nuestros propios pecados que ofenden al Señor. Cuando decimos, ay, Señor. Vamos a llorar cuando vemos el pecado del mundo y vemos la bajeza, vemos la idolatría, vemos
la condenación y que hablamos y que nadie quiere escuchar. Ay, Dios, lloramos como Jesús lloró sobre Jerusalén, que dijo, ay de ti, si conocieres a lo menos en este día lo que es para tu paz. Si conociera el mundo lo que estamos predicando, si el mundo abriera el corazón y vemos a la gente angustiada, sin Dios, no saben ni a dónde van, no saben de dónde vienen, están oprimidos, están esclavizados, ahí van muertos en sus delitos y pecados, y levantamos la luz del alto del Evangelio y pasan. Eso a mí por lo menos me lleva a llorar. Amén. Aún me lleva a llorar por los hermanos que parecen leña mojada, que uno les quiere prender fuego y no prenden fuego nunca. Uno predica y parece que estamos predicando sobre un corazón de mármol. Nunca dan fruto, nunca aparece. Eso causa también dolor. Pero seremos consolados. Yo el otro día cuando fuimos a Argentina, la verdad, yo todavía lo estoy digiriendo lo que hemos vivido, porque fue maravilloso todo lo que Dios nos dio. Ayer lo estábamos razonando con mi señora, porque fue maravilloso la obra de Dios ahí. Y encontrarme con una cantidad de gente que hemos ministrado hace muchos años y que hoy es como haber dejado caer 4 semillas y de golpe hoy te encontrás con un bosque de árboles, ¿no? Es tan maravilloso el consuelo de Dios al corazón. ¡Qué maravilla! Seremos consolados. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, hay algunos que son mansos por naturaleza, ¿no? Pachas, Pero también no está hablando de esa mansedumbre. Está hablando de la mansedumbre de Moisés. Por ejemplo, Moisés no era un tipo manso. Moisés agarró al egipcio y lo mató. ¿No? Así que de manso nada. Era bravo Moisés. Sin embargo, fue el hombre más manso de la tierra por el trabajo que Dios hizo en él. Dice Santiago, mostrad vuestras obras en sabia mansedumbre. Tranquilo. Tranquilo. Se lo dice a alguien que tiene que cuidar su carácter y que, ¡guau! Quiero ser manso. Sí, Señor, quiero ser manso. Bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la promesa. Reinaremos con Él. ¿Amén? Reinaremos sobre la tierra, dice Apocalipsis. Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Qué? Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso, estamos hablando de Él. Está Jesús hablando y está diciendo, yo soy el todo en todos. Si usted quiere ser como yo, sea así. Amén. Y no me lo dice sin darme lo que necesito. La ley de Moisés te dice, corre, pero no tenés piernas. El Señor te dice, tenés que aprender a volar, pero me das sus alas. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A veces nos tomamos el hecho del hambre y sed de justicia con las cosas que pasan. La injusticia que hay en este mundo es, ¿no? Nos sobrepasa todo tacho de basura. Lo rebosa los tachos de basura. Ya no cabe más, ya cae por todos lados la basura. De la injusticia que hay en este mundo. Pero no está hablando de esa justicia. Está hablando del hambre y de sed de la justicia de Dios. Está hablando del hambre y sed de aquel que es justo y que nos ha justificado y de querer vivir como Él y andar en justicia y en santidad de la verdad. Está hablando de aprender a vivir en la justicia de Dios y aprender a vivir como Él nos manda a vivir, amándonos. El que cumple la ley es el que ama, dice la Biblia. El amor cumple la ley. Amén.
Es el hambre y sed. Claro que Dios quiere saciarnos. Está diciendo, búscame, búscame. Cuando uno tiene hambre del estómago, yo como mucho, pero más de una pizza no me cabe. Bueno, por ahí, depende, ¿no? Pero cuando me lleno, me lleno. En el espíritu es al revés. Cuando más como, más quiero. Más quiero comer de Él. Más hambre me produce conocerle y amarle y bendecirle y sentir el gozo de su presencia en mi corazón y decirle, Señor, quiero más, quiero conocerte más, quiero que te reveles más a mi corazón, quiero tocarte, quiero estar contigo. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Serán saciados? Claro que sí. Dios quiere darme. Dios quiere saciarme y darme más hambre. Es como si tuviésemos sed y alguien te da un paquete de papa frita. Más sed todavía, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan del estudio no? La misericordia, que es el amor obstinado. Tener misericordia de los demás. Juicio, dice Jesús, sin misericordia se hará al que juzgue sin misericordia. Cuando juzgamos al hermano, cuando pensamos del hermano y pensamos mal, con la misma vara con que me dice, te va a medir. Y esto es en el espíritu, esto es en el espíritu. No es lo externo, es el corazón. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando de cómo soy adentro, en lo profundo de mi alma, ahí donde Dios me ve, cómo estoy. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué alcance que tiene esto. Nadie es limpio por casualidad. No es un rayo cósmico que tocó y me pasó y me tocó y me limpió. Ni siquiera es un ángel que agarró con una brasa, con una tenaza las brasas y tocó mis labios. La purificación y la limpieza de mi corazón es cuando David dice, crea un corazón limpio dentro de mí. No me apartes de delante de ti. Yo quiero seguir viéndote. Se había ensuciado el corazón de David, había pecado, dice ahí, Señor, lávame, agarra el hisopo, límpiame, no quiero dejar de verte. No quiero dejar de verte. Perder la comunión con Dios es lo más espantoso que hay, hermanos míos. Perder esa comunión, ese caramelo del Espíritu. Uno va caminando y va hablando con Dios, va en comunión con Dios, dándole gloria a Dios en todo momento, en cada paso, porque somos templo del Espíritu Santo. No solamente le veremos en la gloria, claro que le veremos en la gloria, pero el limpio de corazón le puede ver a través de los ojos de la fe, le puede contemplar, le puede entender. En esto alabes el que ha de elevarse, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. ¡Qué maravilla! Bienaventurados los pacificadores, por eso serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores a veces le dan golpe de los dos lados cuando quieren pacificar algo, ¿no? Hay dos que se están peleando y viene el pacificador y al final termina él ligándola. Pero qué lindo es ser pacificador. Qué lindo es querer vivir en paz y que nuestro ambiente normal sea la paz. Qué triste que es cuando la paz se rompe. Qué triste que es cuando por nuestro carácter quebramos esa atmósfera de paz que Dios nos envuelve así. Eso es lo que Dios quiere. Busca la paz y síguela. Yo cuando empiezo a sentir que estoy perdiendo la paz, le digo, ¡ay, Dios! Seremos llamados hijos de Dios, porque Cristo vino a hacer la paz. Él es el príncipe de paz. Él derribó todo muro de enemistad. Y Él me enseña a amar a mis enemigos y a perdonar.
al que me aborrece o al que me ultraja, al que me menosprecia. Perdonar. Amén. Estar en paz. Hacer como Esteban, Señor, no les tengas en cuenta este pecado y vivir en paz en el corazón. Qué maravilla que es eso. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pedro lo aclara, ¿no? Si es verdad, por lo que te persiguen, o los testigos de Jehová, por ejemplo, molestan tanto que la gente los echa y ellos piensan que están sufriendo por causa del evangelio. No, porque son pesados, cansinos. Amén. Pero a veces por causa de que llevas el Espíritu Santo en tu corazón, se mueven los demonios en los demás y te rechazan y te persiguen. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El Señor siempre está mirando el cielo. Siempre nos dio esperanza para el cielo. Siempre nos dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay orín, donde no hay ladrones, donde no se mina ni hurta. Haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Qué lindo que tengamos nuestro tesoro allá. Amén. Voy a pasar ahora al versículo directamente. Voy a saltar, dice vosotros, porque si no se va a hacer muy largo. Voy a saltar ser sal y ser luz. El Señor dice, no, vosotros vais a ser, no. Dice, vosotros sois sal. Si tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, somos sal. Y somos luz. Y da dos ejemplos, ¿no? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia no se puede esconder, es un luminar. Pero además en tu casa nadie enciende una luz y la pone debajo del cajón, sino ahí para que ilumine la casa. Soy responsable de mi luz donde me toque alumbrar. Amén. El salto al versículo 17, por favor. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió la ley. Él es la ley. Amén. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. La tilde se refiere a una marquita que le ponían a una letra que la cambia de D a P. Una cosa así en el idioma hebreo. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, escucha hermano, esto es serio, ¿no? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Me hace acordar dice, edificar con oro, plata, piedra preciosa, heno, hojarasca, ¿no? El que se le quema la obra que hizo, dice, entrará como el que se salva de un incendio, ¿no? Casi con vergüenza, ¿no? Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Usted cómo quiere ser llamado? ¿Pequeño o grande? Ahí viene el pequeño, van a decir. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Evangelio es nuestra salvación, pero también es nuestra demanda de parte de Dios. Dios nos dio todo y Dios tiene una demanda de que le obedezcamos. Él es mi Salvador, pero es mi Señor. Amén. Él vino a salvar y vino a reinar. Y reina en mi vida y en la vida de cada uno de sus hijos.
Y dependerá de nosotros cómo reaccionemos ante lo que Dios nos ha dado y ha hecho, cómo vivamos esta palabra. Hemos sido llamados a la boda del Cordero. Hemos sido llamados a vestirnos de Cristo. Hemos sido llamados a caminar con Él. Hemos sido llamados como aquellos que aparecen con Él, con los ejércitos celestiales. Dice, estos son fieles, que le obedecen y le siguen a todos lados. Yo quiero ser así. Quiero. Estoy en camino. No por su gracia y por su misericordia, no por mí, es su gracia, es la que opera, es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero no podemos tener un deseo menor que ese. Nuestro deseo es aprender a amar a Dios, adorarle en espíritu y en verdad, con un altar limpio que es el corazón, con un altar dedicado a Él, sin impurezas, sin soeces, con un altar lleno de la gloria de Dios. Amén. Amén. Señor, yo te ruego que tú nos bendigas. Ayúdanos, Señor. A veces nos encontramos con estos mandamientos tuyos, esta enseñanza que tú has dado con tanto amor. Yo me imagino tu amor hablándole a una multitud de personas, Señor, enseñándoles que la felicidad, porque todo el mundo busca la felicidad, y la verdadera felicidad está en seguirte a ti, oh Dios mío. Está en amarte, en buscarte, en honrarte, en limpiar nuestro corazón para que tú puedas habitar sin ser resistido por nuestra maldad, Señor. Ayúdanos a darte gloria con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos míos. Dios les bendiga. Joder.